llegar aquí en la entrevista en JN Noticias. Vamos a conversar con Eric Urbina, quien es abogado constitucionalista, sobre cómo serán elegidos, en este caso, los senadores y diputados en las próximas elecciones generales de 2026, ya que existe una reforma constitucional que se realizó hace poco, y es por eso que le damos la bienvenida esta mañana al doctor. ¿Qué tal? Muy buen día. Muy buenos días, un gusto conversar con ustedes. Doctor Urbina, de acuerdo a la ley de reforma constitucional que establece, ¿no?, esta bicameralidad en nuestro país, en este caso en el Congreso de la República, hay también un dictamen pendiente, ¿no?, para poder ver ese tema de la elección de los congresistas. ¿Cuántos senadores y diputados contaría este nuevo Parlamento en este año 2026 que los vamos a elegir nosotros? Y si este número es mayor o igual al anterior Congreso bicameral que tuvimos años atrás. Es un número mayor, ciertamente estamos hablando de 130 diputados y 80 senadores de la República, y ello implica también una mayor representación, ¿no? El Estado peruano es un Estado cuya cantidad de ciudadanos ha crecido de una manera exponencial. El Perú de hoy no es el mismo que el Perú de 1990, y la representación, sin embargo, no es proporcional. Creo yo que es un gran avance el que se ha tomado al momento de decidir, primero, retornar a la bicameralidad y luego también aumentar el número de representantes. Correcto. Sin embargo, también recordemos que en algún momento la ciudadanía tuvo la oportunidad de votar en un referéndum, ¿no? Si estarían de acuerdo o no con la elección de un Congreso bicameral. En este caso no fue apoyado en ese momento. Sin embargo, también es importante conocer, ¿no?, y que la ciudadanía conozca también si nos ha perjudicado en este tiempo no haber tenido un Senado. Mire, como usted lo ha dicho, efectivamente la ciudadanía en el 2019 le dijo no al retorno a la bicameralidad. Por ello es que yo siempre he sostenido que el retorno, es decir, volver a conversar sobre el tema y que se apruebe, debió también pasar por un referéndum, y en ello hacer mucha pedagogía para que los ciudadanos entendamos, ¿no?, por qué conviene que el Perú tenga dos cámaras. Esto no se hizo. Finalmente el Congreso decidió aprobar en 2 legislaturas el retorno a la bicameralidad. ¿En qué ha perjudicado finalmente al pueblo peruano el hecho de no tener dos cámaras ahora mismo y tener solo una? Primero, hemos visto un Congreso totalmente fragmentado y que además ha hecho uso lícito de las facultades que tiene, pero que no ha sido revisado por una segunda instancia, que sería la Cámara de Senadores. Entonces hemos tenido normas que luego han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Luego hemos visto también situaciones como vacancias, entre otros mecanismos que han puesto en ascuas a toda la ciudadanía. Incluso en el caso puntual del señor Vizcarra, llevaron a una movilización, y que tal vez no se hubiese dado si es que una segunda cámara más reflexiva o en un segundo momento, bien, hubiese tomado una decisión distinta. Yo creo que el Congreso tiene las facultades, eso es innegable, pero debe ejercerlas también con más prudencia. El hecho de tener dos cámaras obligará a que el Parlamento actúe de una manera mucho más prudente. La Cámara de Diputados ciertamente va a seguir siendo por excelencia política, tal vez incluso beligerante, y es parte de su naturaleza. La Cámara de Senadores tendrá que ser mucho más reflexiva y en un tiempo distinto volver a evaluar aquello que ha aprobado la Cámara de Diputados. Correcto, no. Por otro lado, también, doctor Urbina, en la norma vigente, un partido mantenía su inscripción en caso de superar, en este caso, la valla del 5%, o haber alcanzado también al menos 6 representantes en el Congreso en más de una circunscripción electoral. ¿Esto se va a mantener o va a existir cambios en cuanto a, si nos referimos exactamente a esto? Entiendo que sobre ello va a haber algunos cambios puntuales, no los conozco. Entiendo también que está haciendo todo esto en materia de reglamentación, ¿ah? Y sobre el caso de las alianzas electorales también existen propuestas, ¿no?, para que esta también se mantenga solo en un número que sea la valla del 6%, independientemente de cuántos partidos integren las alianzas. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que es importante que se generen alianzas. El hecho de que, aunque sea
con un 6%, Ujú. es positivo. En el caso peruano, al tener un sistema tan multipartidario e incluso en esa diversidad, encontrar pocas coincidencias, bien, o en algunos casos, como puede ser, ¿no? Determinados sectores, muchas coincidencias, pero a la vez muchos candidatos, creo que las alianzas favorecen. El tema de la unión de distintos grupos políticos que comparten ideario, comparten propuestas, etcétera, es algo que en el caso peruano, creo yo, debemos de impulsar. Tal vez mirando a lo que sucedió en su momento en Chile, que se formaron dos grandes alianzas, una de izquierda, una de derecha, y que a la vez esto no solo dio estabilidad a ese país, sino también una representación mejor, ¿no? Así es. En este caso, también en cuanto a ya, si nos referimos a este Congreso nuevo que vamos a tener, este Congreso bicameral, ¿no? Este dictamen también aprobado establece que los candidatos a la presidencia o vicepresidencia también pueden simultáneamente integrar la lista de, en este caso, senadores o diputados, ¿no? ¿Esto es similar también a lo que se aplicaba en la Constitución del 79, doctor, o hay alguna diferencia? ¿Es el mismo mecanismo que se va a aplicar para esas elecciones? La diferencia está en que en el modelo de la Constitución del 79 estaban obligados a ser candidatos al Senado también, es decir, ellos iban como candidatos a la presidencia y si es que no eran elegidos presidentes, pues quedaban como senadores. Ahora está la facultad. Me parece positiva, ¿por qué? Porque vamos a tener a los líderes de los distintos partidos que ocuparán un escaño en el Senado de la República y de esa manera sabremos cuál es su posición. En los últimos años, diría yo, el Estado peruano ha debatido muchos proyectos de ley cruciales para el país y en muchos casos no hemos sabido cuál es la posición de los líderes de los distintos partidos o de las bancadas incluso, ¿no? Ujú. Los congresistas votaban, pero luego sus líderes no se pronunciaban y aquello me parece también irresponsable. Creo que deben, como partido, como bancada, en todo caso, manifestar una posición. Correcto. Y esto va para ambos, tanto para el presidente como para el candidato al vicepresidente de la República. Si en caso no ocupan el puesto de ganador, pueden ambos también estar en el Congreso de la República, Pueden ambos, así es. facultativamente. Así es. Correcto. Y en este caso de no, de sí tener la puesta de ser presidentes o vicepresidentes, ¿qué pasaría con este puesto tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados? ¿Qué pasaría en el sentido de ¿Quién que ocuparía luego su puesto? Ujú. el accesitario, ¿no? Asumiría el accesitario. Hay una lista de accesitarios ¿Y existen en- casos previos, doctor, de que haya ocurrido esto en los años 90, de candidatos que postularon como cabeza y luego también estuvieron en el Congreso y pudieron, como usted dice, representar en este caso a sus partidos? A ver, en la Constitución del 79 que rigió, sí hubo esa situación, ¿no? De hecho, bueno, hubo una que más bien tuvo un desenlace distinto, ¿no? Y es Ujú, el del señor Fujimori, cuya intención era ser senador de la República y terminó ganando la presidencia. ujú. Ahora, el candidato bueno, el otro candidato, ¿no? El señor Vargas Llosa, obviamente él no asumió el cargo, ¿no? De Bien. senador, asume el accesitario, ¿no? Bien, doctor, para terminar ya, en este caso, la ley de reforma constitucional también indica que los senadores son elegidos por distrito múltiple y también por distrito único. ¿A qué nos referimos con esto? Si podemos dilucidar estos términos para que la ciudadanía pueda conocer de qué forma se van a dar esta nueva elección del Congreso. Habrá un porcentaje de senadores que serán elegidos tal cual se eligen a los diputados, ¿no? A Ujú. partir de los distritos electorales que casi coinciden todos con las regiones. Y luego tendremos un porcentaje que serán elegidos a nivel nacional, candidatos que van a postular a nivel nacional, como postula un presidente de la República, y que serán elegidos por todos los peruanos. Ciertamente, el distrito electoral más grande es Lima Metropolitana y es muy probable que tengamos pues en este porcentaje a candidatos que hagan no solo campaña, sino que además sean mucho más representativos de la capital. Pero me parece importante señalar lo siguiente, Ujú. la actual modificación asegura que todas las regiones que, como he dicho, coinciden con los distritos electorales, tengan como mínimo un senador
que pueda representarlos, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? La representación en este caso de las regiones, también como usted acaba de indicar en este momento. Bien, muchas gracias, doctor Urbina, por la entrevista. Nosotros estaremos atentos para ver la reglamentación de y poder más adelante conversar también sobre el mismo tema. Gracias a ustedes, un gusto. Bien, nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más información.